Buenas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a ver el tema de fuerzas intermoleculares, un tema de quinto año. Su profesor José Ángel Zárate González. Algo muy importante es que para entender lo que son las fuerzas intermoleculares, primero tenemos que saber que existen dos tipos de fuerzas. Las fuerzas intramoleculares, que básicamente son las fuerzas que mantienen unidos a los elementos en una molécula. Existen tres tipos de enlaces químicos, que así se llaman las fuerzas que tienen unidas a los elementos en una molécula. Existen tres tipos de enlace: covalente no polar, covalente polar y enlace iónico. Esos son fuerzas intramoleculares. Es importante señalar que las fuerzas intramoleculares son las que van a determinar los cambios químicos y las propiedades químicas de las sustancias. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas entre moléculas. Y en esto quiero hacer un paréntesis. Es muy importante que entiendan que intra es dentro de la molécula y inter es entre moléculas. Entre las fuerzas intermoleculares tenemos dipolo-dipolo, ion-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo y de London o dispersión. Acá el tema es fuerzas intermoleculares, pero para entender las fuerzas intermoleculares de forma correcta tenemos que saber o manejar muy bien las fuerzas intramoleculares, porque primero saber qué ocurre dentro de una molécula para saber cómo esta molécula va a interactuar con otra molécula. Entonces esto es sumamente importante. Entonces, en este video vamos a ver cómo se relacionan las fuerzas intramoleculares con las fuerzas intermoleculares. Un concepto sumamente importante que debemos manejar: electronegatividad. Es una medida de la capacidad de un átomo para atraer hacia sí mismo los electrones que comparten. Entendemos que para que se forme un enlace químico, yo necesito atraer electrones a la capa de valencia. Tengo que cumplir con la ley del octeto, que la vamos a ver más adelante. La electronegatividad es una medida, ya está determinada, como lo pueden ver en la tabla, ya está específica. El elemento más electronegativo, al hacer un enlace con un elemento menos electronegativo, jala con más fuerza los electrones en una molécula. Entonces, la electronegatividad ya está específica, está determinada, Algo muy importante es que para efectos de lo que vamos a realizar, no vamos a usar toda la tabla periódica como está en esa imagen, sino que vamos a trabajar únicamente con los elementos representativos. La familia de los alcalinos, la familia de los alcalinoterrios, familia del carbono, del nitrógeno, calcógenos, halógenos y gases nobles. Ahí está la electronegatividad de los elementos representativos. ¿Cómo funciona la electronegatividad o cómo la vamos a aplicar? Aquí podemos ver una recta y aquí tenemos nuestra electronegatividad. Lo de los elementos representativos tenemos de 0 a 0,4, de 0,5 a 1,6 y de 1,6 a 1,7 en adelante. Entonces, si es enlace covalente no polar, la diferencia de electronegatividad va a estar entre 0 y 0,4. Si es polar, es entre 0,5 y 1,6. Y si es iónico, es mayor a 1,7. Yo les doy la molécula, como es este caso, donde vemos H2O. Ese 2 se llama subíndice. Para efectos de determinar el tipo de enlace intramolecular, no va a afectarme en nada ese 2.
Es más, lo vamos a ignorar. Por el momento vamos a ignorar el subíndice. Busco en mi tabla dónde está el hidrógeno y dónde está el oxígeno. Y me doy cuenta que el hidrógeno es 2.1 y que el oxígeno es 3,5. Por una cuestión nada más de comodidad, siempre voy a restar el mayor menos el menor. Esto lo hago para que mi resultado sea positivo siempre. Siempre que yo hago una resta del mayor menos el menor, voy a tener un resultado positivo. Nada más para eso. El 3,5 es del oxígeno y el 2.1 es del hidrógeno. Hago la resta y me da 1.4. Ese 1.4, si vemos la recta de arriba, está entre 0,5 y 1.6. Entonces sería enlace covalente polar. ¿Ven qué sencillo que es esto? Simplemente yo siempre les voy a dar la electronegatividad y simplemente ustedes tienen que hacer la resta. Tenemos el sulfuro de carbono, igual que en el caso anterior, el 2 abajo del azufre del subíndice 2 no me afecta en nada. Para nada me va a afectar el cálculo. Busco el azufre, busco el carbono y me doy cuenta que tanto el carbono como el azufre 2,5. Ese resultado me da 0. Si vemos la tabla nos damos cuenta que es enlace covalente no polar. De 0 a 0,4 enlace covalente no polar. Y por último tenemos el cloruro de sodio y buscamos los valores y me da 2.1. Y eso sería mayor a 1.7 y es enlace iónico. Esto es súper sencillo. Lo único que tienen que manejar es la recta. Esos valores, dependiendo la fuente o el libro que lo busquen, pueden variar. Poquito, pero pueden variar. Sin embargo, para efectos de mi examen, de mi prueba, vamos a usar esa recta. ¿Ok? De esta manera determino el tipo de enlace que va a tener una molécula. Ok, estamos viendo fuerzas intermoleculares. Entonces, primero necesito saber qué ocurre dentro de una molécula para después saber qué ocurre cuando la junto o la acerco a otra molécula. Necesitamos manejar la configuración de Lewis. Una pequeña definición: son representaciones bidimensionales sencillas de la conectividad de los átomos en las moléculas, así como de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. Ok, la configuración de Lewis consiste en puntos donde cada punto representa el número de electrones en mi capa de valencia. Ley del octeto. Los elementos necesitan 8 electrones en su capa de valencia para ser estables. Esto, bueno, ya más adelante lo vamos a ver con una imagen. Acá vemos dos excepciones a la ley del octeto. En el caso del enlace iónico, solo los no metales cumplen la ley del octeto. Y en el caso del enlace covalente, el hidrógeno es estable con 2, no con 8. El berilio es estable con 4, no con 8. Y el boro es estable con 6 y no con 8. Noten que esto va muy relacionado con el tema anterior. O sea, yo primero necesito saber en una molécula qué tipo de enlace tiene para saber si comparten electrones o si uno le roba electrones al otro. O sea, si es un enlace covalente o un enlace iónico. Esto yo lo necesito para poder aplicar Lewis de forma correcta. Acá en esta tabla podemos ver cómo se representa Lewis para un elemento. Como lo mencioné anteriormente, solo utilizamos los elementos de las familias de los representativos. La familia 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, solamente tienen un punto porque pertenecen a la familia 1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario tienen 2 puntos porque pertenecen a la familia 2. Y así sucesivamente con las familias, nada más agregamos un punto.
Noten que en la familia 1, 2, 3 y 4 tenemos un punto en cada lado. Esto es como agarrar un elemento y encerrarlo en una caja, en un cuadrito, y cada lado va a tener un punto, digamos en el caso de la familia 4. Hasta que tengamos todos los 4 lados alrededor de cada elemento lleno, podemos poner un segundo punto a la par en alguno de los extremos. Es el caso de la familia 5. Ven el nitrógeno tiene 5 puntitos. Solamente un lado tiene 2 y los otros 3 lados tienen solo 1. Y así sucesivamente, familia 6, familia 7 y familia 8. Esto es muy sencillo. Esto es Lewis para un elemento. Ahora vamos a ver Lewis para un compuesto. Primero vamos a ver Lewis para compuestos iónicos. Tenemos lo siguiente, tenemos el cloruro de calcio. Lo primero que hacemos es el cálculo de electronegatividad y determinamos que es 2. Efectivamente, si lo recuerdan con la tabla anterior, de 0,4 de 0 a 0,4 enlace covalente no polar, de 0,5 a 1,6 enlace covalente polar y mayor a 1,7 enlace iónico. Ok, es iónico porque me da 2. Calcio pertenece a la familia 2, eso lo buscamos en la tabla periódica. Y cloro pertenece a la familia 7. Ok, lo primero para hacer Lewis es buscar los elementos en la tabla periódica y determinar de qué familia son. Después vamos a hacer una multiplicación. Ese 1 es el 1 que está abajo del calcio como subíndice. No lo ven porque no se coloca. El 1 no hace falta ponerlo, se sobreentiende que ahí está. Debajo del cloro hay un 2 que sería ese 2 de ahí. Entonces, multiplicamos 2 por 1 que me da 2, 7 por 2 que me da 14. Lo sumo y el total de electrones me da 16. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en mi molécula de Lewis no puedo poner más de 16 puntos ni menos de 16 puntos. Ok, mi átomo central va a ser el calcio. ¿Por qué? Porque es el que está en menor cantidad. ¿Ok? En caso de que ambos sean 1, no voy a tener átomo central, entonces no me va a afectar. 2 abajo del cloro, que es el subíndice, no solo me indica para la multiplicación con la familia, sino también que me indica que tengo que poner 2 cloros. Si debajo del cloro hubieron 3, tengo que poner 3. Ok, como en este caso solamente hay 2, entonces pongo 2 cloros. Ahora sí, voy con los 16 electrones. Si lo recuerdan de la configuración de Lewis, la ley del octeto me dice que solo los no metales cumplen la ley del octeto. Ok, pongo mis primeros 2 electrones. Ok, 4, 6, 8. Ahí tengo mis primeros 8 electrones cumpliendo la ley del octeto. Ok, 2, 4, 6, 8. Ahí tengo mis segundos 8 cumpliendo la ley del octeto. Y 8 más 8 me da 16. Así quedaría Lewis para un compuesto iónico. ¿Ok? Entendemos que el calcio, por ser metal, no cumple la ley del octeto. Realmente no es que no la cumple, sí la cumple, pero la cumple de otra manera. Ok, Lewis para un compuesto covalente. Acá tenemos el compuesto. Primero la electronegatividad, el cálculo me da 0,9. Ok, está entre 0,4, 0,5 y 1,6, o sea, es un enlace covalente polar. Ok, igual que en el caso anterior, buscamos primero la familia. El fósforo es de familia 5
el cloro es de familia 7. Lo multiplicamos por los subíndices, en el caso del fósforo por 1 y en el caso del cloro por 3. Y eso me da un total de 26 electrones. Hasta el momento no hemos hecho nada nuevo. Es exactamente igual que el compuesto iónico. Aquí radica la diferencia. Todos los elementos tienen que cumplir la ley del octeto. Entonces, si lo pueden observar, acá tenemos 8 electrones en la capa de valencia. Aquí tenemos 8 electrones en la capa de valencia. Y aquí tenemos 8 electrones en la capa de valencia. Eso en el caso de los cloros. Y para el fósforo, acá están los 8 electrones para el caso del fósforo. Por lo tanto, cumple con la ley del octeto y además vamos a tener 8 electrones en cada elemento. No me paso de 26 ni tengo menos de 26. Pueden pausar el video y contar los puntos y se van a dar cuenta que tenemos 26 puntos. Otro ejemplo de enlace covalente es el agua. Vean, en el caso del enlace iónico solamente vamos a ver un ejemplo porque se determina que es iónico, hasta ahí no hay problema. Pero en el caso del enlace covalente, puede ser una molécula polar o puede ser una molécula no polar, dependiendo de su geometría, que la vamos a ver más adelante. Entonces, voy a hacer más ejemplos de enlace covalente y después explico cómo determinar si es polar o no polar. Acá podemos ver el agua. Exactamente igual que en los casos anteriores, hacemos electronegatividad y es 1.4, o sea, es un enlace covalente polar. Igual que en el caso anterior, busco las familias: oxígeno familia 6, hidrógeno familia 1, lo multiplico por el subíndice. Ok, hasta el momento no hemos hecho nada nuevo. Ok, y esto me va a dar un total de 8 electrones en su capa de valencia. Ojo, habíamos dicho cuando vimos la ley del octeto que el hidrógeno era una excepción. Las excepciones son hidrógeno, berilio y boro. El hidrógeno es estable con 2 electrones. Ok, oxígeno es mi átomo central, mis 2 hidrógenos, y coloco los electrones. ¿Por qué solo alrededor del oxígeno? Porque solo el oxígeno tiene que cumplir la ley del octeto. El hidrógeno es estable con 2 electrones. Y así, de esta manera, me queda Lewis para el caso de la molécula de agua. Los electrones enlazantes son los electrones que hacen enlaces los electrones enlazantes son los que me hacen enlaces, y los electrones, estos son mis electrones enlazantes. Estos son mis electrones enlazantes. Y estos de acá son electrones libres. ¿Ok? Los electrones que no están haciendo enlazantes. Entonces, obviamente, los electrones que unen el oxígeno con el hidrógeno se llaman electrones enlazantes. Y los que no son electrones libres. Ok. Entonces, tenemos el caso de otra molécula que es el dióxido de carbono.
Ok, primero la electronegatividad me da 1, o sea, es un enlace covalente polar. Y busco las familias, familia del carbono 4, familia del oxígeno 6, lo multiplico por el subíndice y me da 16 electrones. Aquí va a ocurrir algo. Empezamos a distribuir los electrones y me doy cuenta que acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me faltan 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, va a ocurrir lo siguiente. Cuando llego a este punto, me doy cuenta que no me alcanzan los electrones. Cuando no me alcanzan los electrones para cumplir la ley del octeto, porque no tengo ni boro, ni hidrógeno, ni berilio, tengo que hacer dobles enlaces, quedando de esta manera. Ok, que quede claro, los dobles enlaces únicamente se hacen cuando no me alcanzan los 16 electrones. Bueno, en este caso es 16, cuando no me alcanzan los electrones para cumplir con la ley del octeto. Hay que tener mucho cuidado con los elementos que no cumplen la ley del octeto en el enlace covalente, que es el caso del hidrógeno, del boro y del berilio. Entonces, acá hice 2 dobles enlaces debido a que me faltaron 4 electrones. Por lo general, la cantidad de dobles enlaces o triples enlaces va a depender de la cantidad de electrones que me falten. Si me faltan 6, probablemente voy a ocupar hacer un triple enlace. Como en este caso me faltaban 4, me quedó más simple hacer 2 dobles enlaces. Acá podemos ver la polaridad de las moléculas dependiendo de su geometría molecular. Vean, necesito que analicemos esto. Acá pueden ver cómo en el caso del cloruro de berilio, mi átomo central, que es... Un momento. Ok. En el caso del berilio, está rebelde un poco la presentación. En el caso del berilio, mi átomo central no tiene electrones ni arriba ni abajo. Debido a que no tiene electrones ni arriba ni abajo de mi átomo central, es lineal. Si tuviera electrones, como en el caso del agua, que es este de aquí abajo, si tuviera electrones, como en el caso del agua, es angular. La única diferencia entre lineal y angular son los electrones alrededor de mi átomo principal, de mi átomo central, perdón. Estos electrones que estoy señalando ahorita, junto con estos de aquí abajo, son la diferencia entre el berilio y el oxígeno. Es la diferencia entre una molécula y otra. ¿Ok? Entonces, para diferenciar la geometría lineal de la geometría angular, me fijo en mi átomo central, que es lo mismo que ocurre entre esta molécula, el fluoruro de boro, que no tiene electrones en mi átomo central, no le sobran electrones, por eso es triangular. Pero como el amoníaco sí le sobran electrones, es por eso que el amoníaco es piramidal. Ahora,
Esto es muy sencillo. Si me sobran electrones, va a ser polar. Si no me sobran electrones, va a ser no polar. La geometría lineal es no polar. La geometría triangular es no polar. La tetraédrica es no polar. Y la piramidal y la angular es polar. Ya sea que me sobren 2 o que me sobren 4. Algo muy importante de esto, me lo preguntan mucho. ¿Cómo hago para saber si es lineal, triangular? Es observación. Si usted le da una molécula muy parecida al cloruro de berilio, donde mi átomo central no le quedan electrones ni arriba ni abajo, es lineal. Y si le sobran algunos, es angular. En este caso, para devolverme un momento, el átomo central, el carbono, no le quedan electrones ni arriba ni abajo, porque hay 2 dobles enlaces. Esta molécula también es lineal y por lo tanto es no polar la molécula. ¿Ok? Es importante que ustedes sepan eso para poder entender cómo una molécula es polar o no polar. Casos particulares. Tricloruro de metano. Esa es la fórmula química del tricloruro de metano. Yo siempre, para efectos del examen, siempre les voy a dar la fórmula. Siempre les doy la electronegatividad y les doy la familia. Entonces, vamos a trabajar igual como hemos trabajado siempre. Primero, la familia. El carbono es de la familia 4, el cloro de la familia 7 y el hidrógeno de la familia 1. Acá tenemos que 4 por 1, que es el subíndice, es 4. 7 por 3, 21. El 3 es el subíndice del cloro. Y el hidrógeno es 1 por 1. Esto me da un total de 26 electrones. Hay una regla en la configuración de Lewis que me dice que un momento, es que estoy viendo un error. Ahí es carbono. Ok, ahí me lo corrigen. Puse P por error, pero es carbono. Ok, volviendo al tema. El triclorometano, 26 electrones. Hay una regla en la ley del octeto que me dice que el hidrógeno nunca puede ser átomo central. Por eso el carbono en esta molécula es átomo central, porque el hidrógeno, aunque es 1, el hidrógeno no puede ser átomo central. ¿Ok? Entonces, el carbono es mi átomo central, coloco los 3 cloros alrededor y obviamente el oxígeno. Cuando tengo esto, me doy cuenta que tengo 3 cloros, ¿ok? Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Ahí están mis 3 cloros. Entonces, como tengo 3 cloros y este hidrógeno es distinto, es tetraédrica la geometría y la tetraédrica es no polar, pero en este caso ese hidrógeno me la va a hacer polar. Ok, va de nuevo. En caso de que aquí no hubiera un hidrógeno, sino que un cloro, sería tetraédrica no polar. Pero como hay un hidrógeno,
Entonces eso la hace polar. Entonces, si yo tengo una geometría lineal o tengo una geometría tetraédrica o tengo una geometría triangular, que son no polares, pero cambio un elemento, eso automáticamente me lo va a hacer polar. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar en las fuerzas intermoleculares. Hemos hecho un largo recorrido de las fuerzas intramoleculares para llegar a esto. Dipolo-dipolo. Acá vamos a tener una interacción entre dos moléculas polares. La polaridad de una molécula interactúa con la polaridad de otra molécula y me provoca fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Yo necesito saber que una molécula de agua es polar, con enlaces polares, para saber que si le acerco otra molécula polar, voy a tener unas fuerzas de tipo dipolo-dipolo, donde el extremo negativo de una fuerza trae el extremo negativo. El extremo negativo de una molécula es atraída por el extremo positivo de otra molécula. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Estamos hablando de dos moléculas. Esto es algo muy parecido a la interacción que existe entre dos imanes. Puede ocurrir estas fuerzas ya sea en caso de que ambas moléculas sean la misma, como en el primer ejemplo, que era agua y agua, o el segundo ejemplo, que es agua y tricloruro de fósforo. En este ejemplo, el agua va a provocar fuerzas de tipo dipolo-dipolo con el cloruro de fósforo. Entonces puede ser la misma molécula o moléculas diferentes. Si son moléculas polares ambas, van a formar el tipo de fuerza conocido como dipolo-dipolo. Existe un caso particular que es muy fuerte de fuerzas dipolo-dipolo que se llama puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno ocurre entre el hidrógeno y el flúor, el hidrógeno y el oxígeno o el hidrógeno y el nitrógeno. Gracias a esto, la molécula de ADN tiene su forma y gracias a esto existe la vida y se puede transmitir la información genética de generación en generación. Gracias a que los puentes de hidrógeno hacen que esa molécula sea muy estable. En el caso de las fuerzas dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, como son tan fuertes y tan particulares, eso las hace especial, pero igual son fuerzas de tipo dipolo-dipolo. De hecho, se puede decir que la que tiene mayor fuerza entre las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de dipolo-dipolo. Algo muy importante de mencionar es que las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias. Punto de ebullición, punto de congelación, y son las que me dan las características al agua para hacer un componente esencial para la vida en el planeta Tierra. Otro tipo de fuerzas son las ion-dipolo. Cuando estaba explicando Lewis para moléculas iónicas, yo les decía que solo hice un ejemplo. Por lo mismo, tenemos una molécula iónica y la molécula iónica se acerca a una polar y va a formar el tipo de fuerza ion-dipolo. Este tipo de fuerza es menos fuerte que la dipolo-dipolo, pero es la que me permite disolver agua y sal. Gracias a este tipo de fuerza es que existe el agua salada y sabemos que la mayor cantidad de agua del planeta es agua salada.
Fuerzas de tipo dipolo inducido. Ok. La fuerza dipolo inducido se establece entre una molécula polar y una molécula apolar o no polar. La primera, la polar, induce a la segunda a un dipolo temporal, de modo que se establece un campo eléctrico que las mantiene unidas durante un breve tiempo. Gracias a ese tipo de fuerzas, el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono pueden disolverse en el agua. Vean que estas sustancias son vitales para la vida en el planeta Tierra. Acá podemos ver una imagen que hace referencia, donde tenemos una molécula apolar y una molécula polar. Obviamente las cargas son de la molécula polar, y esta de acá sería mi molécula apolar o no polar. Esta es mi molécula polar, y después de que interactúan se forma el dipolo inducido. ¿Okay? Esta es la molécula que estaría siendo inducida a ser polar. ¿Ok? Acá tenemos dipolo instantáneo. Esta tiene mucha relación con la anterior. Aunque son fuerzas débiles, antes de que ocurra un dipolo inducido, tiene que existir un dipolo instantáneo. Es una atracción que se da entre moléculas, entre núcleos de moléculas en un momento determinado. Se da más en gases de moléculas no polares o apolares. O sea, tengo dos moléculas apolares o dos moléculas no polares, y a la hora de que se acercan, aunque ambas son no polares, van a generar por acercamiento que se forme un dipolo, una molécula polar, pero por un instante, y después vuelve a ser apolar. Estas son fuerzas muy débiles, pero me van a generar una reacción en cadena, y eso me va a generar algo más extenso, que sería dipolo inducido. Entonces, el dipolo instantáneo, si ocurre muy frecuentemente, se vuelve dipolo inducido. Ok, continuamos con las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, que son las más débiles de todos los tipos de fuerzas. Las fuerzas de dispersión ocurren entre moléculas apolares, aunque también se da entre moléculas polares. Básicamente, toda sustancia que interactúa con otra, toda molécula que interactúa con otra, va a tener de más o de menos, pero siempre va a tener un poquito de fuerzas de dispersión. Está en todas partes. Entonces, acá, estas fuerzas están presentes en todas las moléculas, ya sea polares o no polares, y a la tendencia de una nube electrónica a distorsionarse, de esta forma se le llama polarizabilidad. Entonces, una molécula es polarizable si otra molécula pues se le acerca y le genera una interacción entre sus cargas, ya sea de atracción o de repulsión. Y a eso se le conoce como fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Son las más débiles que existen. Muchas gracias por llegar hasta acá en el video. Muchas gracias por su atención. No consuman drogas. Realmente espero que les sirva este video. Que Dios me los bendiga a todos y mucho éxito en el examen. Estudien bastante. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.